Década de los 80 nace un nuevo hito de importancia. Nace Club de Deportes Laja, equipo de fútbol que trajo grandes alegrías al pueblo lajino. Les invitamos a compartir esta historia a través del relato de uno de sus forjadores y principales dirigentes y también conocido empresario, Héctor Jara Vilche. Esta es una idea que nació en el Club Deportivo Comercio el año 1980. Naturalmente que fue apoyada por los clubes de la Asociación de Fútbol de Laja, fue apoyada también por la misma asociación, porque eran algunos requisitos necesarios para poder postular a tercera edición. Esa fue la primera vez que se abrió el campeonato de tercera edición a nivel nacional. Fue el primero, el año 81. Entonces, tomamos la decisión de postular y a esta postulación se sumó el apoyo de las autoridades de ese momento y también, por supuesto, de la administración y de la gerencia de Fábrica Zulusa Laja. Club de Deportes Laja contó con el apoyo de la comunidad en general en su incorporación a tercera división del fútbol amateur, logrando un impacto no solo en lo deportivo, sino también en lo social, creando escuelas de fútbol, apoyando con ello el trabajo del equipo representativo de la comuna, que pronto comienza a dar importantes logros. Inmediatamente se nos empezaron a dar los éxitos deportivos que ayudaron a que esto fuera cada vez más potente. Entonces, el año 81 estuvimos a punto de subir, tuve una definición con Fernández Vial en el estadio de Chillán y la perdimos, ¿ya? Y el segundo año, que era el 82, ahí ganamos la final en Lo Miranda, un histórico partido donde participó muchos buses de Laja, fueron a ver ese partido. Y bueno, y ahí estuvimos después en segunda división, 2 años en segunda división, también con muchos éxitos, estuvimos a punto de subir a primera división, así que en todo aspecto yo creo que lo que el Club de Deportes Laja realizó fue muy positivo, pero no habría sido posible esto sin el trabajo de los dirigentes de ese entonces, de los dirigentes de la Asociación de Fútbol, de la empresa de la Fábrica Zulusa Laja, su administración, representada por don Carlos Smith en ese entonces, y quien fue presidente nuestro durante muchos años fue don Alcides Fuentes Soto, quien tiene también tuvo una larga trayectoria dentro de Deportes Laja, acompañado de muchos otros dirigentes que estuvimos al lado de él, acompañándolo durante muchos años. La participación de Club de Deportes Laja en tercera división nace de una invitación de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, a Club Comercio de Laja. Una vez aceptada esta invitación, se comienza la preparación de los primeros planteles del club hasta el logro del campeonato en 1982, según nos relata Héctor Jara. Primero fue con 2 comercios, después comercio, y participábamos con bastante éxito porque habíamos salido campeones 3 veces consecutivas. Y entonces de ahí nació esta oportunidad, que fue una invitación de la ANFA de Santiago, que llegó a Deportes Comercios para que se postulara. Entonces ahí hubo un consenso en la Asociación de Fútbol y que fuera apoyaron esta idea y por eso estuvimos ahí, pero la idea fue fundamentalmente a raíz de ver nosotros que podríamos reactivar la actividad deportiva de nuestra comuna. En realidad siempre el Laja en esos años siempre tuvo éxito en el ámbito amateur. Primero pensamos fue que era oportuno tener un equipo a otro nivel, lo primero. Lo segundo, pensábamos, por supuesto, o soñábamos que poco a poco se nos podría dar estos éxitos deportivos si organizábamos un buen equipo, si traíamos buenos técnicos, qué sé yo. Pero nunca pensamos que iba a ser en tan corto plazo, o sea, porque el primer equipo que hicimos inmediatamente nos dio resultados, inmediatamente, o sea, estuvimos a punto de campeonar, y el segundo año fuimos campeones. Entonces eso es realmente la realidad. Nosotros pensábamos que en el mediano plazo, o soñábamos que en el mediano plazo podíamos llegar a instancias superiores, pero la verdad es que a nosotros se nos dio bastante rápido, pero eso se fue
fue debido también a todo el apoyo que teníamos de toda la gente, de la comunidad, de todo. Bueno, nosotros como somos, toda la vida, yo por lo menos he sido siempre bien pelotero, teníamos, no yo, sino que varios dirigentes, teníamos distintos tipos de informaciones respecto a, por ejemplo, que en Lota teníamos un técnico que podría hacer lo que para partir, y fuimos a buscar a él, fue Víctor Manuel González. Él ya había estado dirigiendo en la zona ahí en distintas series, era una muy buena persona, muy conocedor del ámbito de los jóvenes de la región, y entonces lo trajimos a él, y con él obviamente empezamos a armar el grupo de jugadores. Entonces nos pidió jugadores de Lota, jugadores de Deportes Concepción, y nosotros fuimos haciendo las gestiones con los distintos dirigentes de los clubes, y así fue como conformamos el primer equipo. Y el primer equipo estuvo conformado por también Lajino, jóvenes de nuestra comuna que en ese momento estaban en muy buen pie, y otros que venían apareciendo, que también lo incluimos en la planilla, porque eran jóvenes de 16 años que tenían alguna posibilidad de más adelante, como ocurrió finalmente después. Pues, bueno, el primer equipo era Alejandro Saavedra de Lota, Toledo de Deportes Concepción, Oscar Núñez de Deportes Concepción, Manuel Olivares de Deportes Concepción, Baeza de Naval, Oscar Muñoz, Daniel Paz, el amigo Iturra, ya, que era un 8 de Huachipato, lo trajimos, ya había sido campeón en Huachipato en primera edición y tenía ya su año, pero fue un acierto 100%, que fue el capitán, líder, un caballero, una persona extraordinaria. Después teníamos al número 11, que era el Ligua Beltrán, muy famoso, que lo trajimos de Río Claro, ¿ya? De Río Claro. Y bueno, y con ese equipo también estaba Villegas. Algunos jóvenes fueron apareciendo, como por ejemplo Muñoz, estaba Eduardo Carrasco. En ese primer equipo me había olvidado de Pedro García, que también llegó en ese primer equipo. Pedro García, que también era titular. Pero habían varios jugadores, Valderrama, un chico Valderrama, un chico Inostroza, que también estaban dentro del plantel, porque eran 23, 24 jugadores más o menos que teníamos que tener. Y a eso se suma, por ejemplo, el apoyo que tuvimos como paramédico de Juanito Medina, muy conocido en la comuna también, y fue hombre también permanente del plantel y apoyando y trabajando ahí a Víctor Manuel González. Ese fue el primer, y lo hizo Deportes Laja. Ese es el año 82, lo reforzamos, y con ese equipo fuimos capaces de ser campeones en tercera el próximo año. El gran logro deportivo que permite el ascenso del Club de Deportes Laja a segunda división del fútbol profesional se alcanza en la localidad de Lo Miranda, según recuerda nuestro entrevistado. A partir me tocó a mí ir a cargo de la delegación a ese partido. Nos fuimos el día anterior, siempre nos hospedábamos en Rengo, hay un muy buen hotel, y de Rengo nos movíamos a distintas ciudades de ese sector donde jugábamos. En esa oportunidad nos tocó ahí en Lo Miranda, y bueno, fue pero de mucho nervio, por supuesto, y que finalmente el dueño del Superpollo tenía una fiesta para toda la gente de Lo Miranda, que tenía apoyos por distintas parrillas en toda la alrededor del estadio, y tenía muchas chuiquitas de ir, y estaba todo preparada la fiesta para su gente. Y al término del partido, esta fiesta terminó con todo el mundo de Laja en la parrilla, porque el mismo presidente de Lo Miranda invitó a los lajinos a acercarse a las parrillas, así que la fiesta fue de los lajinos. Entonces, pero fue hermoso, fue algo soñado y
No sé si se volverá alguna vez a repetir, pero realmente una historia muy hermosa la del Club de Deportes Laja, no tan solo en esa etapa, porque después viene la etapa de segunda división, viene etapa de tercera, viene etapa de segunda de nuevo, viene etapa de tercera de nuevo. La trayectoria deportiva del Club de Deportes Laja no estuvo exenta de altibajos, con transiciones entre segunda y tercera división, incluso con la posibilidad cierta de ascender a primera división. Bueno, el año 83 estuvimos en segunda división, ya, y en segunda división nosotros trajimos a Humberto Cruz, ya, un ex seleccionado chileno, famoso, el Chita, ya, y trajo un muy buen equipo, ya, entre ellos Ned Barbosa, Guiné, Carlos Gómez, Raúl Díaz, en fin, un equipo. No medimos en ese momento nosotros lo que estábamos haciendo, porque en el fondo se transformó en un equipazo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Con la mayor modestia también posible, pero un equipazo, porque nosotros fuimos campeones de segunda división, campeones del campeonato de apertura de segunda división ese año. Después estuvimos en los primeros lugares del campeonato entero, estuvimos en los primeros lugares hasta la tercera fecha antes de terminar el campeonato. En ese momento nosotros estábamos subiendo inmediatamente a primera división, porque subían dos en forma directa y subían dos después de una liguilla. Bueno, lamentablemente eso no ocurrió, pues no ocurrió de lograr el éxito total por distintas circunstancias. Club de Deportes Laja participó en el año 1983 en la liguilla de promoción a primera división, tras una excelente campaña donde se especuló la existencia de situaciones extradeportivas que afectó el anhelo del soñado ascenso, según nos cuenta Héctor Jara. A ver, uno no puede descartar nada, ¿verdad? Siempre hay algunas cosas que son extrafutbolísticas que muchas veces se manejan, pero que nosotros tuvimos toda la posibilidad de construir, sí la tuvimos, y que en los últimos partidos, porque tuvimos que finalmente quedamos terceros del campeonato y fuimos en ese momento a una liguilla, pero la liguilla era con Malleco, La Serena y Coquimbo para subir a primera, y esa liguilla ya lamentablemente nosotros la perdimos, pero la perdimos primero porque queríamos nosotros ser la sede, era todo contra todo, y entonces la ganó La Serena, ¿ya? Y obviamente La Serena ya empleó toda su maquinaria para poder desmancarlo a todos, o sea, y Serena subió. Segundo fue Coquimbo, tercero nosotros y cuarto Malleco en esta liguilla, y nosotros quedamos de nuevo en segunda división. Y ese año dijimos ya, este otro año subimos y trajimos a Eliezer Belmar, ya, que había sido campeón el año anterior con San Luis, que había sido campeón el año anterior con otro equipo, que había subido a 3 o 4 equipos en los últimos años. Entonces nosotros dijimos, este es el técnico, y lo contratamos, incluso lo conversamos por lo menos después de la liguilla inmediatamente, y después se trajo a Laja y empezó a armar el equipo él. Pero ese equipo también tuvo un éxito relativo, pero la verdad es que en vez de crecer como equipo, lamentablemente fuimos decayendo, y ahí perdimos la posibilidad incluso ese año de mantenernos en segunda división, porque bajamos a tercera de nuevo. Subimos a segunda, estuvimos desde el 84, el 85 estuvimos en tercera, y ahí trajimos nosotros a Guillermo Páez para volver a subir a segunda, ¿ya? Y fuimos campeón con Guillermo Páez, al tiro, el primer año, armamos el equipo y subimos, porque dejamos casi todo el equipo de segunda, y trajimos a Guillermo Páez, que era una persona también con experiencia, y ahí prácticamente hicimos una muy buena campaña. En la segunda oportunidad que subimos a segunda división, subimos aquí en Laja, nos tocó jugar con Gautier en el estadio Facela. Se despobló Laja, 7.000, 8.000 personas, estadio, uno dice no caen, claro que no caen, pero resulta de que no hay que olvidarse que todo el entorno del cerro, por ejemplo, la gente estaba parada en los pinos, entre medio, allá, por todas partes, por acá, cerca de los camarines, todo. Y esa fue la segunda vez que subimos a segunda división, y el éxito, bueno, ahí está, porque
mucho público y muy bonito ese retorno. Ese retorno. Bueno, después tuvimos, como yo te decía, con Guillermo, pues subimos inmediatamente, y el 86 estuvimos también en segunda y 87 con distintos técnicos. Ahí estuvimos, partimos con Guillermo Páez en segunda, después estuvimos con Roque Mercury, entre otros. Estuvo en ese tiempo también don Ramón Climen, técnicos muy conocidos a nivel nacional y con mucho prestigio. Y bueno, los resultados fueron regulares, porque al final, lamentablemente, al final del 87, en un estadio lleno en Concepción, bajamos porque Deportes Concepción nos ganó 1-0, porque uno de los dos, si ganaba Deportes Concepción, subía automáticamente a primera. Si perdía Deportes Concepción o empataba, seguía en una liguilla. Y ellos no querían la liga de ascenso para primera. Nosotros estamos aspirando a mantenernos. No sé si soy claro. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que al final, lamentablemente, también por esas cosas extrafutbolísticas, un pelotazo a Raúl Díaz en tiempo prácticamente de descuento. Jugamos de noche, y el árbitro Cristian Rojas, se llama el árbitro, nos cobró un penal. Y bueno, y con ese penal, que lo hizo Richard Reyes, que uno se acuerda mucho de las cosas buenas, pero también de repente se acuerda de estos detalles tan importantes para nuestro deportivo y para nuestra comuna. Y la verdad es que fue, no digo robado, pero fue una desgracia grande que ojalá en el deporte no se diera, pero se da, y todavía yo creo que se dan cosas que van más allá de lo que uno pueda pensar. El nuevo descenso del club a tercera división trajo consigo un periodo donde no se repiten los grandes logros alcanzados en años anteriores, pero sin embargo la escuela de fútbol se fortalece y se crea la rama de básquetbol, que participa exitosamente en el torneo nacional Di Mayor, y tras ello comienza el declive del club, principalmente por la disminución de recursos financieros disponibles. Así nos explica Héctor Jara. Esta historia terminó más o menos el 2000, el 97. Ahí se cerró la primera cortina desde el año 80 al 97 se cerró la primera cortina. Y durante toda esta trayectoria, Deportes Laja no solamente era el equipo de tercera división, aquí había un trabajo con escuelas de fútbol, también estaban las series de la asociación local, ¿ya? Y a eso hay que considerar que el año 93-94, más o menos, entramos a la Di Mayor, también profesional, que estuvimos en el básquetbol chileno, jugando con Católica, con Colo-Colo, con todos los equipos de primer nivel nacional del básquetbol, y eso también significó un desgaste importante, especialmente lo económico. Entonces, por eso ahí fuimos, por decirlo de alguna manera, desinflándonos en el tema del apoyo que había en aspectos como económico y también de entusiasmo, porque la gente empezó a ir también al gimnasio, pues se empezó a llenar el gimnasio, siempre que venía cualquier equipo el gimnasio estaba lleno. Entonces, pero yo creo que aquí ¿es rescatable lo deportivo? Sí, en entusiasmo también, pero yo creo que lo más rescatable de toda esta actividad, de todo esto que se hizo, es lo social, ¿ya? Y si tú le agregas también un poco al tema económico, porque cuando el Deportes Laja estuvo en Laja había más dinámica en distintos aspectos. De hecho, permanentemente estaban viniendo gente de afuera, y eso también ayudaba a que la comunidad tuviera más movimiento, más actividad. Habían, si no venían delegaciones, estaban los mismos grupos que nosotros contratábamos para el trabajo, porque la mayoría eran de afuera. Entonces había una serie de actividades más que eran verdaderamente importantes en esos tiempos para Laja. Y en lo social, enorme el apoyo que recibieron cientos de niños en la comuna. Pues hay que ver nomás los años que estuvimos, y todos esos años, y hasta hace muy poco, el Deportes Laja mantuvo
incluso teniendo su serie amateur, mantuvo la escuela de fútbol. La escuela de fútbol se entregó hace algunos años a la fábrica final y para que ellos siguieran manejándola, y así lo han hecho. Entre los años 2003 y 2004, Deportes Laja sostiene nuevamente un paso breve por tercera división sin alcanzar logros deportivos importantes, además de no contar con el apoyo financiero de sus inicios, cerrando su participación en el torneo nacional, conservando sus series en el fútbol local